Porque vos sos estudiante. Porque yo soy estudiante. Porque vos lo necesitas. Porque yo lo necesito. Por una facultad unida y organizada. Voz estudiantil renovada. Bienvenidos compañeros y compañeras de Ciencias Económicas. Vamos a iniciar con esta clase virtual sobre historia económica. Para iniciar nuestra exposición sobre lo que es historia e historia económica, pasaríamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? La primera unidad de historia económica habla sobre historia e historia económica. La siguiente. ¿Ya? Bueno, la historia es la comprensión del pasado para la explicación del presente y la planificación del futuro. ¿Verdad? Repito, la historia es el estudio del pasado para la explicación del presente y la planificación del futuro. Cuando hablamos de historia estamos hablando no solo del pasado, sino que del pasado, del presente y del futuro. A eso se le llama los asuntos de los cuales se ocupa la historia. Pero dentro de ello, la más alta finalidad de la historia es explicarnos el presente. Sin duda, para poder planificar económicamente el futuro. Entonces, la más alta finalidad de la historia es explicarnos el presente. Y para poder explicarnos el día de hoy, el presente, tenemos que recurrir a estudiar el pasado. Siguiente. ¿Por qué vamos a estudiar el pasado? Porque en el pasado encontramos las causas, encontramos los sucesos, los hechos históricos, tanto determinantes como desencadenantes, que nos permiten explicar por qué estamos como estamos, por qué suceden las cosas como suceden el día de hoy, en el presente. Porque la sociedad ha efectuado aspectos en años anteriores, en décadas anteriores o en siglos anteriores que determinan la forma de actuar de los seres humanos el día de hoy. A veces lo notamos increíble, pero los países, tanto las sociedades, las repúblicas y las naciones, tienen esa historia que los hace ser lo que son. Un hombre y una mujer no son nada si no tienen una historia. Y bueno, también sabemos que la construcción de la sociedad es una construcción mental colectiva, o como dicen los sociólogos, un constructo. Ese constructo social solo se puede construir a partir de estudiar el pasado y ver qué fuimos, quiénes fueron los antepasados, de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Bueno, entonces, con esta introducción de historia, ¿qué es historia económica? Bueno, la historia económica es la comprensión del pasado a partir de los hechos y procesos económicos determinantes para la explicación del presente y la planificación económica del futuro. O sea que no vamos a estudiar todos los hechos históricos, sino que los hechos y procesos económicos determinantes para poder explicar por qué el país, por qué una nación, por qué una institución se encuentra en ese proceso económico el día de hoy y poder planificar el futuro desde el punto de vista económico. Bueno, porque hablamos de hecho histórico desencadenante. Existe el hecho histórico determinante y el hecho histórico desencadenante. No todos los hechos históricos los vamos a estudiar en historia económica. Eso lo estudia la historia. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar los hechos económicos determinantes y aquellos que se le llaman desencadenantes son cuando suceden las cosas. ¿Y qué es cuando suceden las cosas? Es cuando se da el rompimiento, ese punto de inflexión que se da en la sociedad, que se da un cambio. Por ejemplo, la Revolución de Octubre de 1944, el proceso de independencia, la conquista, por hablar de Guatemala. Puede ser el ataque a Pearl Harbor en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un hecho histórico desencadenante. Pero para explicar nosotros historia económica, no solo vamos a ir por el proceso desencadenante, por el hecho histórico desencadenante, sino vamos a tratar de desmenuzar el todo en sus partes e ir a estudiar el hecho histórico que le imprime una orientación al proceso social. ¿Y cuál es ese hecho?
el hecho histórico determinante. Repito, el hecho histórico determinante es aquel que le imprime una orientación al proceso social. Es como que habláramos en términos estratégicos de guerra. Ustedes, me imagino, han escuchado sobre los bombarderos, esos aviones que dicen que son estratégicos. ¿Por qué son estratégicos? Porque cambian el rumbo de la guerra, cambian el rumbo de la historia. Entonces, acá el hecho histórico determinante es el que logra imprimirle, cambiarle el rumbo a la historia, en este caso a la historia económica. Y quisiera hacer referencia aquí a la anterior, por favor, a Marc Bloch, un historiador económico, que dice que la historia es vieja como relato, pero muy joven como empresa razonada de análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que la historia económica la podemos tomar como el pasado, y eso es lo viejo, pero la historia analizada, la historia simplificada, la historia explicada y la historia sistematizada es lo que Marc Bloch habla como esa empresa razonada de análisis, ¿sí? Y para ejemplificar, por ejemplo, un dato internacional, ¿no?, que ha sido discutido por políticos, historiadores, economistas, sociólogos, financieros, administradores, es el ataque a Pearl Harbor que le decía sucedido antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese ataque a Pearl Harbor es un hecho determinante en la historia porque marca el rumbo o marca el momento en el cual Estados Unidos ingresa a una guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como hablábamos, el hecho histórico desencadenante, si nosotros nos retrotraemos, podemos decir que es el momento en el cual las cosas ocurren, el momento en el cual se le llama el punto de inflexión, o, como decimos en ciencias sociales, la coyuntura. La coyuntura es, pues, ¿qué sucedió en la dictadura de Ubico? ¿Qué sucedió en la Reforma Liberal? ¿Qué sucedió en 1922, cuando la universidad se le quiso poner y se le llamó, más bien dicho, Universidad Nacional de Guatemala? Bueno, ese es un hecho desencadenante, porque logra que el proceso originado dé un salto hacia el futuro, ¿sí? Quiere decir que es como aquellos saltos cualitativos que ustedes estudiaron en la lógica formal y la lógica dialéctica, que habla que debemos de trascender de lo viejo a lo nuevo, de lo inferior a lo superior. Ese es un hecho desencadenante. Bueno, vamos a ir resumiendo esta parte de la historia económica descriptiva y la historia económica explicativa. Algo fundamental en los diferentes tipos de historia económica que hay, o el parteaguas en nuestro país, son esas dos sencillas frases: ¿qué es historia económica descriptiva y qué es historia económica explicativa? Vamos a ver. Historia económica descriptiva son todos los datos, la información, la estadística, los indicadores que nos ayudan a poder hacer el análisis. Pero por sí mismo, los indicadores, podemos citar el índice de desarrollo humano, el índice de precios al consumidor, la canasta básica de alimentos, el índice inflacionario, no nos ayudan a determinar qué es lo que sucede en el presente, ni qué fue lo que sucedió en el pasado. Es ahí donde entra la historia económica explicativa. ¿Y qué es la historia económica explicativa? Es utilizar esas herramientas que me da la estadística, la matemática, la política, las ciencias jurídicas, el derecho, las leyes, para poder, con esos instrumentos y herramientas, interpretar qué sucedió en el pasado y poder, con esas herramientas económicas, planificar el futuro. Resumida cuenta, la historia económica descriptiva, si quieren verlo de esta manera, es el traslado de conocimientos o información de generación en generación. O los chismes, ¿verdad ustedes? ¿Ya? Que tanto nos fascinan a los guatemaltecos, ¿verdad? Que dicen que somos el país de las bolas y de los bolos. Pero la anécdota, ese traspaso de padre a hijo, de hijo a nieto, de nieto a bisnieto, no corresponde a la historia económica explicativa, porque la historia económica explicativa sistematiza el conocimiento, sistematiza es acercarse a la verdad, y es a través de esa información recolectada, analizada, que podemos decir y explicarnos qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Bueno,
Antes de iniciar con la segunda unidad, para concluir, digamos, la primera unidad, que tiene que ver un inciso con la historia de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Bueno, la Universidad de San Carlos acaba de arribar a 338 años de existir, pero no todo el tiempo, o más bien dicho, no en los 338 años que la universidad tiene de existir, esta universidad fue autónoma. La universidad consigue su autonomía el 1 de diciembre de 1945. Entonces hay dos fechas importantes para los universitarios. El 31 de enero, que es el aniversario fundacional de la Universidad de San Carlos, ¿sí? Y el 1 de diciembre, que es el Día de la Autonomía Universitaria. Otro aspecto importante es que la Universidad de San Carlos en 1922 se le quiso por parte de un grupo de estudiantes, de docentes y profesionales colocarle el nombre de Universidad Nacional. Hay que explicar que esta Universidad de San Carlos hasta en un momento determinado llegó a llamarse Manuel Estrada Cabrera, el nombre de uno de los dictadores de turno. Y entonces, ¿qué nos hace recordar la historia económica? No cometer los mismos errores de antes, ¿sí? No podemos darle a nuestras calles, a nuestros pasos a desniveles, a nuestros edificios, los nombres de las personas que no han hecho un aporte sustancial al país. No estamos en contra de la familia de esas personas, mucho menos de la familia de Estrada Cabrera o la familia de Ubico. Lo que estamos es reconocer que la historia económica debe darle un sitial de honor a aquellos que engrandecieron para que conozcan esta patria que se llama Guatemala, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Bueno, otro aspecto que es importante que los universitarios conozcan sobre la historia de la universidad es que esta universidad tuvo una época de mayor descolle, de mayor propuesta, de una significancia de participación ciudadana, y esa fue pues la década de los 70s. La década de los 70 estuvo marcada por una serie de propuestas de la universidad. Y cito un ejemplo que hace algunos días o semanas un medio de comunicación de mucho prestigio publica en uno de sus titulares que casi el 70% de la juventud de este país no está de acuerdo con la forma en la cual se está explotando los minerales y los hidrocarburos en este país. ¿Por qué menciono esto? Porque en la década de los 70 la Universidad de San Carlos y la Facultad de Ciencias Económicas, a partir de un decano, hace una propuesta sobre una nueva ley de hidrocarburos para el país, para que haya una explotación de minerales preciosos, de petróleo y de otros aspectos de riqueza que están en el subsuelo de manera coherente, de manera económica, tanto utilizada como recurso económico, pero también buscando ese equilibrio entre la naturaleza, los recursos y el ser humano. Bueno, eso la Facultad de Ciencias Económicas tiene que retomar o tiene que corregir la senda para poder avanzar en esa parte de lo que le dio vida y le dio gloria a la Universidad de San Carlos. Bueno, ya entrando lleno en nuestra segunda unidad, que es fundamentalmente el grado de desarrollo económico y social, ¿verdad?, de las sociedades indígenas y española. Repito, el grado de desarrollo económico de las sociedades, tanto española como indígena, a principios del siglo XVI. ¿Cuál es la clave de analizar el desarrollo económico-social de estas dos poblaciones? Tanto la de Guatemala, de Centroamérica en ese siglo, porque era el reino de Guatemala, y la de España. Entender por qué se dio el proceso de conquista. Si yo analizo el grado de desarrollo económico-social de los indígenas y analizo el mismo grado de desarrollo de los españoles, me voy a dar cuenta por qué se dio el proceso de conquista y por qué no le podemos llamar descubrimiento, ¿ya? Porque hay una superioridad de parte de este grado de desarrollo que ustedes conocen como el desarrollo de las fuerzas productivas y, si quieren hablarlo, la tecnología y a la vez las habilidades y destrezas de esa fuerza de trabajo, de esa mano de obra o de esa fuerza laboral, como ustedes lo indiquen. Insisto, a principios del siglo XVI. Bueno, para iniciar la organización de estas sociedades tiene que ver con la forma en la cual ellos habitaban.
¿Y cómo habitaban los indígenas a principios del siglo XVI en nuestro país? Pues habitaban en extensiones de tierra de manera dispersa. El primer dato que tenemos que extraer de ahí, porque solo decir, bueno, son grandes extensiones, no nos explica, solo nos describe. Aquí hay un ejemplo de cómo yo utilizo la historia económica descriptiva para poderme explicar el presente. Bueno, grandes extensiones quiere decir que antes las poblaciones indígenas tenían tierra. Como dirían los brasileiros, no eran los ahora llamados sin tierra, eran con tierra, ¿no? Bueno, la segunda es que se dedicaban a cultivar sus tierras. Bueno, ¿de qué nos sirven esos dos datos? Para poder establecer en qué modelo, en qué modo, en qué sistema de producción se encontraban las organizaciones y la sociedad indígena a principios del siglo XVI. Solo hacerlo por el cultivo no nos indica 100% en qué modo de producción o sistema de producción se encontraba. Quiere decir que cuando veo yo esa extensión, esas amplias extensiones de tierra y la manera en la cual estaban ubicadas las chozas, los milperillos y las parcelas donde se ubicaban los macehuales, esto me indica que hay una dispersión social. Quiere decir que esa dispersión social me da a entender que hay una diferenciación desde el punto de vista social, pero todavía no me indica si existen clases o capas sociales. Eso vamos a verlo aquí adelante. ¿Cómo estaban organizadas las sociedades indígenas? Pues una nobleza restringida, ¿no? Un grupo que gobernaba, que vivía en las ciudadelas, denominadas también Tinamit, ¿sí? Lo segundo, los cabezas del Calpul, que eran la nobleza intermedia, ¿ya? Que habitaban en los hamac o pequeñas aldeas. La masa de población, que habitaban en chozas dispersas, denominadas milperíos. A estos se les denominaban macehuales, ¿sí? Y los trabajadores libres. Aquí hay un cuestionamiento sobre lo libre a ustedes, porque son trabajadores libres que deben organizarse en familias monogámicas y cultivar parcelas. Entonces la pregunta es la siguiente: cuando hablamos de libertad, una persona parcelaria no tiene ciertos niveles de libertad. Una cierta sociedad que vive en milperíos no tiene cierto nivel de libertad. Y aquí utilizaré esta parte de los macehuales para explicar, porque la sociedad guatemalteca muchas veces utiliza la categoría indio para referirse despectivamente o de manera peyorativa hacia las poblaciones indígenas. Se dice que el indio fue necio, que el indio era haragán y que el indio no trabajaba. Bueno, cuando vemos nosotros la categoría política, histórica y social de indio, diremos que si quieren decir quién hizo la riqueza de este país, pues fueron esa categoría política, histórica y social. Y nadie en el mundo haragán, torpe y fuera del contexto de producción puede generar esa riqueza generada por las poblaciones indígenas. Repito para aclarar, no estoy siendo racista ni discriminando, estoy utilizando la palabra indio dentro de la terminología histórica. ¿Ya? El indio se le considera aquella persona que ha sido forzada a trabajar. En palabras cajoneras, si quieren ustedes, el trabajo forzado es el que crea la definición del indio guatemalteco. Cuando queremos hablar despectivamente, es ese macehual el que era la masa de la población, no el indio. ¿Ya? Por favor. Para establecer detalladamente en qué modo, sistema o modelo de producción se encontraban, tenemos que ir al régimen de propiedad, porque es el régimen de propiedad que me va a determinar en qué momento del modelo o sistema de producción se encontraban las sociedades indígenas a principios del siglo XVI. Y entonces encontramos en algunos datos que la propiedad era comunal. Quiere decir que esto les sirvió a los españoles cuando vinieron en el proceso de conquista para poder hacer las tierras comunales, porque ya existía una forma de comunidad o de propiedad comunal, por decirlo así, en lo que hoy se conoce como Guatemala y Centroamérica. Pero esto todavía no me deja ver en qué modelo se encontraban. Por favor. Bueno, cuando vemos que hay esa atomización, cuando vemos que hay esa diferenciación, podemos establecer lo siguiente, o más bien dicho, inferir que a principios del siglo XVI en Guatemala no existían clases sociales. ¿Y por qué no existían clases sociales? Porque no estaba diseñado, no estaba concluido ese modo de producción que conocemos donde se generan esas clases sociales.
¿Cómo se conoce eso en las ciencias económicas o en las ciencias sociales? Como ese paso de transición. Nosotros no habíamos logrado ingresar a lo que conocemos como esclavismo, ¿ya? Estábamos en el paso de transición entre la comunidad primitiva y el esclavismo, a principios del siglo XVI. ¿Sí? Bueno, vamos a ir estableciendo por qué inferimos que las sociedades prehispánicas guatemaltecas no estaban todavía en un modelo de producción como tal. Y esta parte de la tributación nos ayuda a entenderlo. Y específicamente la tributación interna. ¿A qué se refiere? Los caciques que vimos anteriormente en ese cuadro eran los encargados de recolectar el tributo y entregárselo a los señores, a esa nobleza reducida. Quiere decir que los caciques eran una especie de SAT, ¿sí? Pero no con la sistematización que tiene la SAT ahora, no con la tecnología que tiene la SAT ahora. Pero vean, por qué es clave decir que los caciques le entregaban a los señores el tributo, porque los datos indican que se los entregaban de manera parcial. Quiere decir que una de las características de la tributación en los estados modernos y en los modos de producción es tener una tasación. La tasación no existía en este modelo, en el modelo prehispánico de los guatemaltecos. Quiere decir que la tributación tenía las características de ser excesiva, ¿ya? Arbitraria y basada en el terror, ¿sí? Bueno, ¿a quién favorecía esta tributación interna? A los reinos quichés y cachiqueles. Ahora dirán ustedes, bueno, si habían reinos quichés y cachiqueles, ¿por qué habitaban de manera dispersa? La dispersión servía para poder controlar a las poblaciones. Entre más dispersa esté la población, mayor control se puede tener sobre ella. En el caso de este tipo de sistema de tributación interna y de los quichés y los cachiqueles. Ahora bien, para el proceso de conquista es negativo esa dispersión en la cual vivían los indígenas en Guatemala. No solo los quichés y los cachiqueles, porque ellos eran los reinos más poderosos y los pueblos más poderosos. Existían los otros 19 pueblos, ¿no? Bueno, ¿en qué modelo de producción se encontraba Guatemala? Ahí tenemos que buscar cuando hay historia económica de siglos muy atrás, ¿ya? Y por la falta de precisión en los estudios guatemaltecos, y no solo los estudios, sino que la destrucción del patrimonio cultural y nacional, los vestigios que están es poder atreverse a decir e inferir que el modelo de producción que utilizaban los indígenas a principios del siglo XVI era el denominado despótico tributario, modo de producción despótico tributario. Otro nombre es asiático de tributación. ¿Por qué asiático de tributación? Porque se encuentran registros que en el siglo IX o en el siglo X China estaba utilizando el tipo de tributación que los indígenas guatemaltecos en el siglo XVI utilizaron, ¿sí? Ese es el referente que hay de historia económica para buscar qué estaba sucediendo en el mundo. Bueno, vamos a establecer por qué decimos que la época prehispánica todavía no había ingresado al esclavismo. Y le explicamos con el sacrificio de los esclavos. Y más bien que el sacrificio de los esclavos, la significación política y económica, ¿ya? Se dice y se ha criticado a los mayas por ser politeístas. Bueno, y decían que ellos hacían sacrificios para los dioses. La realidad es que las sociedades indígenas de la época prehispánica y las sociedades indígenas de principios del siglo XVI, lo que hacían era, para poder lograr que la gente tributara, y aquí recordemos lo que dije, basada en el terror, excesiva, tributaria, despótica. Los sacrificios eran para obligar a la gente a que tributara. Y los datos y la información empírica existente recaba información que nunca se sacrificó a gente ni de los señores ni de los caciques, solo fue de los más iguales y de los trabajadores. Esto quiere decir que los sacrificios tenían una significación política de aterrorizar a la población, ¿sí? A la población que tenía que tributar, ¿ya? Y la significación económica, ¿cuál sería? El tributo. El objetivo del sacrificio es obtener el tributo desde el punto de vista económico y presionar a la gente desde el punto de vista político. Dejemos
¿por qué mencionamos nosotros esa fase de transición? Volvemos a hablar de la parte política, que era evitar los levantamientos u organización tanto de los macehuales como de los trabajadores. ¿Sí? Si los trabajadores y los macehuales se organizan, pues habría problemas políticos para los señores, que eran la nobleza reducida, y evidentemente también para la parte económica, que eran los tributos. En Apocalipto, una de las películas que dicen es de Mel Gibson, aparece una escena en la cual los señores llaman a los macehuales, a todos los macehuales, a la plaza central, y les dicen que ellos son puestos por los dioses y que van a hacer una demostración para que ellos deben de seguir tributando a los señores. ¿Y cuál es la demostración? Dicen, este día los dioses van a demostrar el poder que nos trasladan a nosotros y van a oscurecer el día. Y evidentemente el día se oscureció. ¿Y por qué se oscureció? Porque hubo un eclipse. Y los mayas, cuando se habla de los mayas, no se habla de toda la población, se habla de esos señores que tenían el poder. Ellos manejaban la astrología, la matemática, la arqueología, ¿ya? La astronomía. Como ahora, hay mucho nivel tecnológico y científico, pero la mayor parte de la población no lo conoce. Y un ejemplo sencillo que he puesto en algunas disertaciones y conferencias: ¿qué guatemalteco puede hacer un iPad? ¿Qué guatemalteco puede producir un iPhone? Bueno, la tecnología no está al alcance de toda la población. En este momento, la tecnología y los conocimientos de saber que era un eclipse no estaba al alcance de los macehuales, no estaba al alcance de la mayor cantidad de la población. Claro, para nosotros es sencillo decir ahora un eclipse, pero también tenemos que recordar que cometimos un error como humanidad. A veces nos reímos de los indígenas del principios del siglo XVI, porque ¿cómo creyeron que los dioses oscurecieron el cielo? Si eso fue un eclipse. Pero veamos que nuestra civilización quiso quemar a Galileo Galilei. Y es hasta el año 2000, si no mal recuerdo, en el jubileo de 2000, donde el Papa Juan Pablo II le pide perdón a Galileo porque la Iglesia estuvo de acuerdo en hacer esa atrocidad y querer cegarle la vida a un científico, a una persona que estaba buscando la verdad, que estaba tratando de mostrar que la tierra donde vivimos tiene otras particularidades que no todo el mundo estaba viendo. Bueno, también en ese jubileo y en ese escrito, Juan Pablo II le pide disculpas a las poblaciones indígenas latinoamericanas por la expoliación y por la opresión que hubo en esos siglos, ¿no? Continúo. Bueno. ¿Se recuerdan que hablamos de una fase de transición hacia la sociedad esclavista? Porque ya determinamos que no habíamos llegado al esclavismo, o no habían llegado al esclavismo los indígenas a principios del siglo XVI. Bueno, esa transformación de aspectos históricos, políticos, económicos y sociales es lo que ustedes han estudiado como no solo la coyuntura, sino que esa transición hacia otro modelo, ¿ya? Pero entonces, ¿hacia qué modelo estaban aspirando? ¿Ya? Estaban ingresando a lo que conocemos hoy como esclavismo, ¿sí? La siguiente. Bueno, veamos por qué también se menciona que las sociedades indígenas no estaban en el nivel de desarrollo de un modelo o un modo de producción como tal, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver nosotros los medios necesarios por los cuales se engendra la riqueza o la producción, tenemos que referirnos al trabajo. Y el trabajo era eminentemente agrícola, eminentemente manual, no había ninguna sistematización, ninguna mecanización. Eso hace que el grado de desarrollo de las sociedades indígenas haya sido restringido. ¿Ya? No manejaban ciertos elementos, como los siguientes, ¿sí? La siguiente, la otra. Bueno, por ejemplo, no manejaban la técnica de la transformación de los metales, lo que se llama metalurgia. Los españoles sí la manejaban. ¿Y por qué la manejaban? Bueno, se dice que aquí hay oro, plata, níquel y cobalto. Por supuesto que sí.
Pero aquí vamos a tratar de desmitificar aquello que nos dieron espejitos por oro. Eso no pudo haber sido cierto, porque el oro, la plata, el níquel y cobalto, no existía tecnología a principios del siglo XVI, en el momento en el cual se dio la conquista, para poder explorarla y explotarla. Bueno, no existían instrumentos de trabajo para poder llevar a cabo la minería a cielo abierto que hacemos hoy en el siglo XXI, ¿sí? Bueno, ¿eso qué nos dice? Que si no hay metalurgia, si hay insignificante desarrollo de la metalurgia, si no se transforman los metales, pues estos metales no están incorporados al trabajo, no están incorporados a la producción, ¿sí? Por favor. La siguiente. Vamos entonces a ver cómo estaba España. España fue nutrida por muchas civilizaciones del Mediterráneo, de Europa, de Asia. Cuando hablé de la metalurgia, ¿quiénes llevan la metalurgia a España? Pues son los árabes. ¿Quiénes llevan la ganadería, los caballos? Son los árabes. Los españoles no manejaban las espadas, los españoles no manejaban los caballos, los españoles no manejaban la pólvora. Cuando vemos las famosas espadas de Toledo, no son de Toledo, son de el Medio Oriente. Cuando vemos los caballos, que ahora está muy de moda que tengan caballos pura sangre, dice, españoles, el origen de esos caballos pura sangre son árabes, no españoles. Y el tercer elemento, la pólvora, no era español, la inventaron los chinos. Y Marco Polo, un poquito así maloso si quieren ustedes, se la fue a robar a los chinos para llevársela a Europa. Está en esta parte de lo de la historia económica. Entonces, estos tres factores, la metalurgia, el caballo como un elemento de arma o utilizado como una arma en la guerra, y la pólvora, son los tres elementos de superioridad tecnológica que los españoles tenían sobre las sociedades indígenas. ¿Qué quiere decir? Que los españoles eran superiores tecnológicamente a las sociedades indígenas centroamericanas y latinoamericanas. En resumen, si los españoles recibieron los aspectos comerciales y los aspectos culturales de los fenicios y de los griegos, repito, el comercio de los fenicios y la cultura de los griegos, Guatemala lo que recibe es la potencia de la tecnología armamentística, ¿ya?, en función de armas de guerra, por haber unido la pólvora con la metalurgia, ¿ya?, y además otra arma de guerra que es el caballo. No nos conquistaron por ser españoles, por ser altos, por ser canches, por ser ojos claros, o si quieren ustedes, como dicen algunos, por ser bien parecidos. No, nos conquistaron porque tenían una superioridad tecnológica. Y eso lo podemos ver en cualquier sociedad. Para poder, no cualquier sociedad que sea superior o inferior, por raza, por credo, por ideología. Los alemanes tienen superioridad sobre los guatemaltecos desde el punto de vista tecnológico. Los chinos tienen superioridad tecnológica con respecto a los guatemaltecos. Si nosotros, nuestro grado de desarrollo de los factores de producción no han alcanzado ese nivel que se necesita para el siglo XXI, pues entonces nosotros estamos también en un nivel de inferioridad con respecto a otras sociedades. Adelantémosla. Bueno, este dato es importante. Entonces, cuando dijimos que era un paso de transición entre la comunidad primitiva y el esclavismo, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que vivió Guatemala en la conquista y posterior a la conquista? Y ese debate que se habla entre si fue feudalismo o capitalismo, porque cuando se habla de reyes de España se piensa que está en el feudalismo. Cuando se habla de agricultura es algo propio del feudalismo, ¿sí? La agricultura no es propia del capitalismo, es del feudalismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esa gran estructura, por ejemplo, de los mayas, ese gran conocimiento? No negamos que eran intelectuales, no negamos que eran matemáticos, no negamos que eran poetas, pero no eran militares. Un poeta no puede vencer a un militar, un intelectual no puede vencer a un militar. Y ellos eran intelectuales y los españoles eran guerreros. Y la guerra la hacen los guerreros, ¿sí? Bueno, esa discusión, para resumirla, se le llama que Guatemala vivió un régimen colonial. ¿Por qué? Por el paso de transición en la cual se encontraba, y España en qué paso de transición se encontraba. España estaba entrando al capitalismo y nosotros estábamos entrando al esclavismo. Quiere decir
que por eso se le ha denominado régimen colonial, en el cual se utilizan las formas de producción y las formas de explotación del esclavismo, del feudalismo y el capitalismo, unidas en un solo régimen que se llamó régimen colonial. En la tercera unidad, la conquista como fenómeno económico, sus motivaciones, sus realizaciones y sus proyecciones. La conquista como fenómeno económico. No vamos a ver criticar solo a España, no vamos a ver de qué fue lo malo que hicieron los españoles. Vamos a ver la conquista como ese fenómeno económico. Bueno, ¿y cómo iniciamos eso? Por favor, la siguiente. Bueno, la primera es que la conquista fue realizada como empresa privada. ¿Ya? ¿Por qué como empresa privada? Porque no la financió Cristóbal Colón, no la financió los reyes de España. ¿Y por qué no la financiaron? Y es otro dato para saber que ya estaban saliendo del feudalismo. Porque la invasión de los moros a España había dejado sin recursos a la corona. Y ahí es donde hablamos que esa metalurgia, esa pólvora y esa ganadería caballar fue llevada por los moros a España. Entonces se dice que el financiamiento de la conquista fue hecha por lo que conocemos como burguesía comercial emergente, esa burguesía que estaba incipiente surgiendo en España. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasarnos a las fases de la conquista. La siguiente. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de fases de la conquista tenemos que recordar que nosotros tenemos a un héroe, o algunas personas consideran héroe a Pedro de Alvarado. ¿Sí? Digo algunas personas porque todavía se ven algunos cuadros de él, se ven algunas expresiones, pero cuando vemos la literatura que hay sobre Pedro de Alvarado le llaman el héroe bribón. Y para resumir esto, y no entrar a lo de héroe, sino que a lo de bribón, Pizarro, que fue cuestionado en Sudamérica, ¿verdad?, por la forma tan exagerada o violenta o salvaje que fue a atacar a Atahualpa. Pizarro envió una carta a la corona y esa carta lo que expresaba era que había que detener a Pedro de Alvarado por los excesos, por la maldad y por los crímenes que estaba cometiendo. Pizarro se internó en Guatemala, en el reino de Guatemala, y quien lo internó fue Pedro de Alvarado. Y el mismo Pizarro le pide a la corona que se retire a Pedro de Alvarado por lo sanguinario y por lo déspota que es. Pizarro, no las sociedades indígenas. Bueno. Toda conquista, toda invasión, todo proceso tiene diferentes fases. Aquí vamos a reconocer tres: la fase bélica, la fase económica y la fase ideológica. Bueno, la fase bélica es el requisito sine qua non, o sea, quiere decir que siempre se tiene que dar. Es la fase militar, es la fase de superioridad tecnológica que hablamos, las armas de fuego contra lanzas de madera, flechas, cuchillos de piedra con desportillamiento y pulimentación que no se comparaban a una espada de acero fundido, que no se comparaban a un rifle y a una pistola. Es una superioridad que los españoles traían con respecto a nosotros. Nos derrotan y derrotan a las poblaciones indígenas bélicamente. La fase económica, ¿sí?, la fase económica tiene que ver con la apropiación de los factores de producción de Centroamérica y lo que se llama el reparto indebido de tierras. Someter a los indígenas a esclavitud. La fase bélica es el requisito sine qua non. Si no se da la fase bélica, no puede procederse con la conquista. Entonces, se le quitan las tierras a los indígenas y se les somete a esclavitud. ¿Sí? La siguiente, pero la fase bélica y la fase económica no necesariamente son la conquista total. Yo puedo derrotar militarmente a un grupo. Le puedo quitar los medios de producción, pero para poder consolidar la conquista se necesita la siguiente fase, ¿sí?, que es la fase ideológica. Repito,
Yo puedo derrotar militarmente a una población, yo puedo derrotar militarmente a un grupo, yo puedo derrotar físicamente a una persona, pero si no logro penetrar su mente y cambiar su forma de pensar, no lo he conquistado en absoluto. Y por eso se llama fase ideológica en este caso que estamos hablando de Guatemala, fue el proceso de evangelización. Que no se me malentienda que estoy atacando a la Iglesia Católica, en este caso, que era la única que existía, porque no existía la evangélica ni la mormona, ¿no? El proceso de evangelización no se utilizó como cristianismo, se utilizó como un elemento para que el indígena le rindiera pleitesía a la corona española, no para que fuera solidario con su hermano, como lo promueve el cristianismo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que en esas tres fases se resume por decir por qué fuimos conquistados, ¿sí? ¿Ya? Y por qué se consolida la conquista. Entonces, recapitulando, la fase bélica es el requisito sine qua non, indispensable. La fase económica es el momento determinante de la conquista, pero la fase ideológica es la consolidación de la conquista como tal. Gracias y espero pues les sirva este repaso.